El amor quiere ser amado. El amor quiere ser amado. El amor quiere ser amado. Es tu amor, Jesús, el que me atrae. Entrar en los misterios más profundos, al origen, al primer asombro, a lugares altos, indefinidos, desde donde emerge de tu voz la vida. Es tu amor, Jesús, el que me atrae hacia las raíces mismas de la tierra, desde donde se levanta el madero, empapado con el rojo vivo de tu sangre. Oh amor, 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 divino amor de Dios, enciéndeme, lléname de ti. Oh amor, 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 divino amor de Dios, enciéndeme, lléname de ti. Buenas tardes, amados y amadas del Señor. Bendecida tarde. Otra vez nos reunimos en su santo nombre, en ese nombre divino que todo lo puede, en ese nombre divino que nos llena el alma, que nos llena el corazón, y en este llamado que tenemos cada uno de nosotros a encontrarnos semanalmente de una manera mucho más íntima, de una manera mucho más profunda. Y esto es maravilloso, porque estos encuentros que tenemos los viernes con este amado del alma nos insuflan vida nueva, nos llena el corazón de un amor nuevo. En definitiva, cada viernes, cada encuentro, cada abrazo, cada intimidad con el Señor, con este Señor amado, es absolutamente nuevo. Y la verdad que nos hace inmensamente felices. Por eso, bueno, estamos nuevamente en esta noche reunidos en su nombre para poder alabarlo, para poder bendecirlo, para que se escuchar un tema tan importante como es y tan intenso como es, y para que recapitulemos y pensemos la importancia del servicio a Dios, ¿no? El título de hoy es La importancia de servir a Dios, que va a estar a cargo de nuestro hermano Raúl Wiki. Bueno, como siempre estamos, les habla Yuli Zárate, estamos con nuestro equipo, ya se va a sumar Sergio Rufail, que en este momento está un poquito complicado con los horarios, pero mientras tanto estamos con Raúl Wiki. ¿Cómo está Raúl? Saluda a la audiencia. Hola Yuli, hola Emma, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bien, contento de participar nuevamente en este programa, de estar nuevamente con el encuentro con el amado, nuestro Señor y Salvador, así que feliz y bueno, con este tema del servicio, ¿no? La importancia que tiene el servir a Dios, el ser un servidor de Dios. Muy bien. Y Emma, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Julie. ¿Qué tal? Buenas noches, Raúl. Hola, Emma. Feliz de estar nuevamente en este programa, lindísimo, y esperando que, bueno, que el Espíritu Santo actúe a través nuestro con su gracia y llegando a la audiencia. Espero que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros, y para nuestra familia y para cada uno de los que tengan la posibilidad de escucharnos. Con toda seguridad, y estamos esperando a Sergio Rufail. Le mandamos un cariño grande, que toda esta premura que tiene
con el horario y todo se arregle para que enseguidita lo tengamos con nosotros. Y así, de esta manera, empezamos con este programa que llamamos desde siempre Encuentro con el Amado. Quiere ser amado. El amor quiere ser amado. El amor quiere ser amado. Es tu amor, Jesús, el que me atrae. Entrar en los misterios más profundos, al origen, al primer asombro, a lugares altos, indefinidos, desde donde emerge de tu voz la vida. Es tu amor, Jesús, el que me atrae hacia las raíces mismas de la tierra, desde donde se levanta el madero, empapado con el rojo vivo. La verdad sí es un gozo encontrarnos cada viernes. Y bueno, estamos acá con el corazón expectante y a ver qué es lo que nos va, qué es lo que nos va a decir Raúl en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo, por este nuevo programa, por utilizarnos como instrumentos tuyos, como servidores. Por eso estamos aquí una vez más, proclamando tu palabra. Por eso te pedimos que en esta tarde, en esta noche, derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, para que nos dé la fuerza, la luz, la sabiduría, para proclamar tu palabra, para ser testimonios de tu amor, de tu poder. Te pedimos que bendigas a todos y cada uno de nuestros queridos hermanos oyentes que van a escuchar este programa, para que le llenes de su corazón de amor y de paz. Por eso te lo pedimos, Señor, que derrame tu Espíritu Divino, que le dé nuestro entendimiento para conocerte más y crecer cada vez más en ti, Señor. Alabado seas. Gloria a ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Tú que eres el amor infinito, tú que eres el amado del alma, tú que eres ese amor único, ese amor santo, ese amor que llena de santidad nuestro corazón, nuestra alma, ese amor que necesitamos como el agua, como la comida, como el aire que respiramos, porque sin tu amor no podríamos vivir, Señor. Te pedimos en esta tarde que bendigas abundantemente este programa, que bendigas abundantemente a cada hermano que va a estar escuchando, que está escuchando este encuentro que vamos a tener contigo. Te pedimos para que bendigas abundantemente a Raúl y que este encuentro de Raúl contigo sea un encuentro absolutamente fecundo, eficaz, perseverante y que sea para toda la eternidad encontrarse con el amado y poder proclamar como lo va a hacer Raúl y nos va a contar y nos va a hablar sobre la importancia de servir a Dios, sobre la importancia del servicio, el servicio al amado, porque el amor, como dice el jingle, quiere ser amado. El amor necesita ser amado, pero también al amor hay que servirle, hay que postrarnos a los pies del amado y hay que ponernos a su entera disposición y dejar que Él obre en cada uno de nosotros y nos guíe por el camino y nos guíe por la senda que Él nos tiene trazado a cada uno de nosotros. Y también esa senda nos va a llevar al servicio, a la misión
a qué clase de servicio y de misión viene para cada uno de nosotros, y es lo que hoy, seguramente de manera personal también, cada uno de nosotros va a descubrir. Porque a través de las palabras de nuestro hermano Raúl podemos llegar a descubrir verdaderamente cuál es el servicio que tiene preparado para mí el Señor. Así es que con el corazón abierto, Señor, te pedimos que bendigas abundantemente a Raúl, que bendigas a nuestra audiencia, que bendigas a Sergio Rufail, que aún no está con nosotros, pero que ya estará llegando, y te damos gracias por él y te damos gracias por todo lo que hoy vas a hacer, porque todo lo haces bien y todo lo haces nuevo. Amén y aleluya a ti, Señor. Amén, amén. Espíritu Santo, Señor, te damos gracias por este momento, por este programa, por este encuentro. Tú nos has llamado, Señor. Gracias, gracias. Gracias por tus bendiciones. Gracias por este momento. Espíritu Santo, te pedimos que te manifiestes con tu gracia, con tu luz, especialmente sobre Raúl, que va a proclamar tu palabra esta noche. Te pido también por cada uno de nosotros, para que seas tú el que actúe a través nuestro. Somos tus discípulos, Señor. Te pido también por cada una de las personas que tengan la posibilidad de ver este programa, Señor, que sean bendecidos, como lo somos bendecidos nosotros, Señor, por estar en este momento contigo en este encuentro. Te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias por este momento. Amén y amén. Amén, Señor, amén. Qué misión tan grande ser apóstol, seguir al Señor a donde vaya, anunciar con gozo su evangelio, ser para los hombres portadores de su paz. Tanto nos amó que al despedirse en la Santa Cena aquella tarde, nos dio como pan su propio cuerpo y su sangre como vino de fraternidad. Qué misión tan grande ser apóstol, seguir al Señor a donde vaya, anunciar con gozo su evangelio, ser para los hombres portadores de su paz. Tanto nos amó que un Viernes Santo, clavado en la cruz, Cristo murió. Con su muerte Él nos dio la vida, vida de alegría, vida de... Qué misión tan bella ser apóstol, la canción, si escucharon, es bueno, que el Señor nos llama a su servicio. Vamos a tratar que en esta charla con mis hermanos, con Julie, Emma, y podamos dar respuesta seguramente a la pregunta sobre la importancia del servicio, si vale la pena servirle al Señor, cómo servirle al Señor. Bueno, vamos a tratar de alguna manera, tratar de dar respuesta a eso. Si tiene sentido el servir al Señor. Una de las piedras o los pilares fundamentales de toda comunidad es el servicio. Es decir, una piedra importantísima para edificar cualquier comunidad. Ese servicio fue la clave en la vida de nuestro Señor Jesús. Él prefería servir antes que ser servido. Jesús fue el líder más grande jamás haya vivido en cualquier cultura en este mundo.
pero ante todo Él fue un siervo, un servidor. Y el servicio no es simplemente solo una característica que tienen los líderes, sino también es un valor importantísimo de la fe cristiana, de la iglesia cristiana. El concepto básico de lo que es el servicio se encuentra innumerables de veces en la Biblia, cientos de veces. El Señor Jesús nos salvó a cada uno de nosotros para que podamos de alguna manera, como Él, ser siervo, para que podamos servir a otros, para que podamos ayudar a otros, porque de esa manera le servimos a Él. Debemos entender que la única manera de servir al Señor es servir a los demás, ayudar a los demás. Debemos ser creyentes comprometidos, genuinamente involucrados, entusiastas para proclamar y servir al Señor. Yo resumí en este estudio, en este trabajo, en esta charla que he preparado, 6, digamos, pasos fundamentales para ser un siervo del Señor. Pasos a seguir para ser un servidor. El primer paso fundamental es la disponibilidad. Nosotros todos, ustedes, tienen que estar disponibles, dispuestos a servir al Señor. O sea, tiene que surgir del corazón un deseo, unas ganas de servir. No nada forzado ni obligado, es decir, algo que surja del corazón. En Isaías 6:8 dice la palabra: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Pablo, en Hechos 9:6, él, temblando y temeroso, dijo al Señor: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. María, nuestra madre, ejemplo en Lucas 1:38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Como vemos, el primer paso para llegar a ser siervo es decirle al Señor: Señor, te serviré, estoy dispuesto, estoy disponible, cueste lo que cueste, pase lo que pase, quiero hacer tu voluntad. Y de alguna manera quiero tocar a otros con mi vida y no pasar el resto de mi vida centrado solo en mis propias cosas, en mis propios temas, en mis propios problemas. A veces mucha gente se pregunta: ¿de qué manera puedo servir al Señor? ¿Cómo puedo servirle al Señor? ¿Cuál es la forma? Y vemos que la palabra de Dios nos dice claramente cuáles son las formas de servir a Dios. Hay 2 principios básicos, fundamentales, que están en la palabra de Dios y que son 2 lecturas. Mateo 18:1 dice la palabra de Dios: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Sí? Vemos que cómo se identifica con el servicio al Señor. ¿Cómo nos identificamos? Al servir a otros.
¿Cómo lo identificamos como siervo del Señor? Sirviendo a otros. No hay otra manera. No hay otra. En Mateo 25, 34, este es el principio fundamental y la explicación clara de cómo, de qué forma se sirve a Dios. Dice Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudos y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Fíjense ustedes cómo se sirve a Jesús sirviendo a otros. No hay ninguna otra manera. Servir a otros, ayudando a otros. ¿Sí? Estar sirviendo al Señor es estar interactuando permanentemente con personas y usted está tocando de alguna manera con su vida. Se sirve a otros, sirviendo a otros, ayudando a otros. No hay ninguna otra manera. Si uno está sirviendo al Señor, está interactuando con personas, usted de alguna manera está tocando la vida de cada uno de ellos. Ya hay numerosos ejemplos de servicio, tanto en la iglesia, en los grupos de oración, en la vida misma. Por ejemplo, si vamos a los grupos de oración, comencemos con los recepcionistas, nuestros hermanos que reciben a los nuevos hermanos, aquellos que acomodan los bancos, aquellos que pegan letreros, afiches, están sirviendo al Señor. Cuando está participando del coro, el ministerio de la música, obviamente que está sirviendo al Señor. Cuando guía una oración, cuando está en el discernimiento, cuando enseña en la catequesis para la primera comunión, para la confirmación, en los grupos de jóvenes, en la organización de encuentros matrimoniales. Estamos sirviendo a Dios, estamos ayudando a personas. Pero también, como dice la palabra, aquellos grupos que se encargan de visitar enfermos en hospitales, a presos en las cárceles, a los que ayudan a alimentar a personas necesitadas, a darle de comer. O sea, estamos sirviendo al Señor. Porque dice: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Por eso el servir al Señor es el servir a los demás. Jesús nos dice que cuando les sirves a ellos, me sirves a mí. Servir a la gente es la única manera de servir a Dios. Y quizás muy posiblemente en algunos casos esto implique que salgamos, digamos, lastimados, heridos en este proceso en el cual estamos interactuando con personas, seres humanos, con defectos, errores, virtudes. Pero es importante servirle al Señor a pesar de esto. Y es indudable que para ello lo importante sería en cualquier momento, de lo más profundo de su corazón, hacer una oración y simplemente decirle al Señor: no sé, tú tal vez qué quieres que haga en tu reino, Señor, pero quiero que sepas que estoy disponible para hacerlo. Es decir, estar dispuesto, estar disponible, es el primer paso
para ser un siervo del Señor. El segundo paso es evaluar la capacidad ante el Señor. Evaluar mi capacidad ante el Señor. ¿Qué significa esto? A cada uno de nosotros, Dios, de alguna manera, nos ha dado un don diferente, un talento diferente. Esto viene de la palabra de Dios en Pedro 4:10, primera de Pedro. Cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores. En Mateo 25:15 dice la palabra, a uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Dice en Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, al que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Como vemos, no hay una sola cosa, una sola tarea que se pueda hacer para servir al Señor. Hay muchas cosas que hacer. Y todos somos diferentes, todos tenemos diferente mezcla de dones, de talentos. Todo lo que Dios quiere, en definitiva, es que tomemos lo que tenemos, que Él nos ha dado, y lo usemos para Él. No todos pueden predicar, no todos pueden estar en el coro de la música, ser ministro de la música. Imagínense si todos querían cantar, yo no puedo cantar ni bañándome. Cada uno tiene un don especial y un llamado especial. Pero ante esto lo importante es que no hay servicios que son pequeños o grandes, hay servicios mejores. No, todo el servicio son iguales porque le estamos sirviendo a un Dios, a un único Dios. Yo creo que cuando preparé el tema, lo hablamos en el seminario, comentaba de mi hija, que hace varios años ella comenzó a servir al Señor, entró en el grupo de servidores y muy contenta dijo, bueno, voy a servir al Señor. Aunque primero tenía algunas dudas. Bueno, nosotros hablamos con ella y le explicamos la importancia del servicio. Y bueno, ¿qué vas a comenzar a hacer en el grupo de la oración de jóvenes? Y bueno, lo primero que vamos a hacer, voy a estar controlando a los niños para que los padres puedan participar en la oración. Por eso, y no hay un servicio pequeño, porque gracias a este servicio, los padres pudieron estar presentes en la oración, pudieron recibir al Señor, pudieron salvar su vida. Y ese es el fin primero de esto. Es decir, no hay un ministerio superior a otro, cada uno tiene que servir al Señor en el lugar que les toca, de acuerdo a las capacidades que Dios le ha dado, a todos nos ha dado. Uno puede decir, yo no tengo, sí tiene capacidad, sí tiene un don. Solamente tiene que pedirle al Señor que si no sabe o no puede evaluar cuál es su capacidad, pídale al Señor que le dé la sabiduría para entender cuál es su capacidad para el servicio. Yo recuerdo en épocas de mi conversión, allá hace ya varios años, en el grupo del Peregrino, compartiendo con muchos hermanos, me cautivó mucho el ministerio de la música. Allí estaba Luis Cisterna, con su voz, con su prédica, unas alabanzas que se escuchaban muy lindo. Me fue cautivando eso.
Y ya creo que lo dije y lo voy a mencionar porque también me cautivó Julie con esa facilidad en la oración, la espontaneidad, la fuerza en la oración. La verdad que eso me cautivó en el grupo del peregrino y que me hizo de alguna manera participar en el grupo. Yo recuerdo que comencé y me gustó mucho cuando Luis me invitó a pegar unos afiches para un seminario y la verdad que me sentía halagado realmente de participar en ese grupo. Y era pegar un afiche, pero yo estaba con ellos. Y allí me di cuenta que la verdad que Dios usa gente simple, sencilla, con dificultades como tenemos todos. Pero realmente me atrapó eso. Por eso quería decir que no pensemos en servicios pequeños o qué voy a hacer, esto no. Simplemente es porque nosotros le servimos a Dios, le servimos al Señor. Eso es lo que tenemos que tener presente. Entonces, disponibilidad, evaluar y conocer cuáles son nuestras capacidades. Tercero, aceptar la tarea que Dios nos da. Aceptar la tarea que Dios nos va a asignar en ese lugar, en la iglesia, en ese grupo de oración, en ese ministerio de oración, o salir a ver enfermos. Bueno, hay, como vimos, muchas tareas por hacer en este reino del Señor. Aceptar la tarea que Dios nos da. Tener en cuenta que nosotros vamos a servir bajo la autoridad del Señor. Dios nos va a dar una tarea de acuerdo a nuestros talentos, a los talentos que Él nos ha dado. Y debemos aceptar qué nos va a asignar, ¿sí? Sea lo que sea, fuese lo que fuese. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tenemos la autoridad de Él. Por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. O sea que la autoridad del Señor no está para nada en duda. Debemos someternos a su voluntad. Hermanos, servir de alguna manera al Señor significa que cada uno conoce al Señor Jesús en su corazón, en su vida, y tiene una comunión con otras personas y ha hallado una manera de usar su vida para tocar otras personas con su vida, con su testimonio, con su ejemplo. Eso es básicamente el servicio. Entonces, como tercer paso es aceptar la tarea que Dios nos va a asignar. ¿Sí? Cuarto paso es reconocemos nuestra responsabilidad. O sea que el cuarto paso se refiere a que debemos rendirle cuenta al Señor. ¿Sí? Debemos rendirle cuenta al Señor. En la parábola de los talentos, en Mateo 25, 14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Y el que había recibido, bueno, dice, 5 talentos fue, negoció con ellos y demás. Pero dice que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. O sea, que a todos le había dado talentos. A uno le dio 5, al otro le dio 2, bueno, conforme a lo que él dispuso. Pero fíjense que de alguna manera eso es exactamente lo que hizo el Señor. Él se fue al cielo, nos dejó un ministerio,
y va a volver, y cada uno de nosotros debemos rendirle cuenta de lo que nos dejó y qué hicimos y la forma de que de alguna manera hemos manejado la obra de Dios, que es por el servicio, por el servir a otro y participar en un ministerio, en este ministerio. Entonces, pensar que cuando uno le sirve al Señor, pensar que debemos rendirles cuenta a Él por lo que hemos hecho, de acuerdo a los dones que hemos recibido. El otro paso es en cuanto a que debemos esforzarnos por conseguir la aprobación de Dios. Esforzarnos por recibir la aprobación de Dios. Y no de las personas, y no de la gente que está alrededor. ¿A quién servimos? A Dios. ¿Y de quién esperamos la palmadita en el hombro? ¿De quién quiere ustedes recibir la palmadita en el hombro? Que le diga, buen trabajo. Yo y seguramente todos ustedes esperamos del Señor Jesús que nos diga, buen trabajo, bien hecho. ¿Sí? Escuche la palabra de Mateo 25, 21, 23. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En 1 Corintios, en 15:58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, estamos sirviendo al Señor y el trabajo no es en vano. Le debemos también dedicarle el tiempo necesario al Señor. Debemos dedicarle tiempo al servicio que nos da. Quizás muchos dirán, bueno, no tengo tiempo por el trabajo y todos lo tenemos, pero simplemente un día, unas horas a servir al Señor. Cuando yo hablaba en el seminario de vida y explicaba este paso, bueno, no confundir con el tema de la oración. O sea, una cosa es el servicio, ¿sí?, al Señor en la iglesia, en la oración, el servir a los demás, y la otra es la oración personal, la oración comunitaria, la oración personal que debe ser permanente, constante, recurrente. La oración tiene que ser como un hábito nuestro, de nuestra vida, una forma de vida, que a veces es muy difícil, eso es indudable. Pero, por ejemplo, ¿cómo sería algo? Bueno, orar, porque orar es dialogar con el Señor, hablar con Él. En la noche, antes de acostarle, darle gracias por el día, por todo lo que ha permitido. A la mañana, darle gracias por un nuevo día. Si debemos que llevar chicos a la escuela en el momento, así, pedir por aquellos hermanos que están necesitados, que han pedido oración, en el trabajo, o sea, tiene que ser algo de alguna manera recurrente, constante. No es fácil, no es fácil. Pero con respecto a esto, entonces le decía, dedicarle tiempo al Señor. En Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. Y en Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. O sea, no hay cosa más linda que nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Rey Todopoderoso nos honre, recibir la honra de nuestro Dios.
Por eso también es un servicio que no es remunerado económicamente, pero por eso a lo mejor muchos no le sirven al Señor por eso, por el tiempo, pero de alguna manera Dios lo va a prosperar, digamos, Dios lo va a recompensar económicamente, es decir, con un mejor trabajo, un nuevo trabajo, un mejor sueldo. O sea, cuestión es animarse y de corazón servirle al Señor, ¿no? Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. O sea, de forma genuina, de corazón, con amor, no forzado ni obligado. El servicio de Dios tiene que ser algo espontáneo y algo que surge de adentro, una necesidad que surge de adentro. Sabiendo que el Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Eso está en Colosenses 24. A Cristo el Señor servís. Y hay muchas cosas, digamos, valiosas, importantes para hacer en la vida, pero nada, digamos, de alguna manera se compara con el servir de corazón a nuestro Señor, en el lugar que nos toca, de acuerdo a los dones que hemos recibido. Y es triste ver que muchas veces en la iglesia, en el grupo de oración, gente que, digamos, se aleja por cosas que pueden ser muy triviales, me miró mal, no me gustó lo que me dijo, y se van alejando del servicio, que es muy importante para la obra de Dios. Y por último, paso, digamos, para definir, o punto para definir un siervo de Dios es adoptar la actitud del Señor, la actitud humilde del Señor. En este mundo hay dos formas básicamente de vivir, o sea, de una manera humilde o de una manera orgullosa. El humilde es mal visto en esta sociedad, es visto como una persona débil, sin carácter. Pero en Proverbios la palabra de Dios dice que el Señor aborrece el altanero de corazón. Lo aborrece, esa palabra aborrecer, le da asco, no, es repugnante, no lo puede ni ver. En Filipenses 2:5-8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No dijo yo soy Dios, no puedo hacer esto, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que Él se hizo hombre, siendo Dios, se hizo hombre, se humilló, cargó nuestras culpas, nuestros pecados y murió en una cruz por nosotros. Jesús tenía el corazón de siervo. ¿Cuál es la actitud de un siervo? La actitud de Jesús, que dejó la gloria, dejó el cielo y se hizo hombre para morir por nosotros. Se hizo siervo. Es decir, que debemos adoptar esa actitud del Señor, la actitud humilde, la humildad de corazón. Y bueno, como una conclusión final, digamos, podemos decir que en definitiva Dios no escoge a los grandes, fuertes y poderosos. Él escoge a los pequeños, porque de alguna manera en ellos se engrandece. Escoge a los débiles, porque en ellos se fortalece. Por eso escogió de alguna manera al rey David, que era muy pequeño, un simple pastorcito de oveja, olvidado por su familia, hijo ilegítimo que lo tenían allá, pero Dios lo escogió a él, lo levantó para derrotar a los gigantes y para ser el rey de Israel. Dios también escogió a Moisés,
él era muy débil, tenía una dificultad para hablar, era tímido, tenía tartamudez, y Dios lo escogió para ser el libertador de toda una nación, para abrir las aguas del Mar Rojo y pasar por tierra seca a todo el pueblo. Y eligió mucha gente como nosotros, débiles, pequeños, gente simple, sencilla, dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Porque en nuestra debilidad, Él de alguna manera se perfecciona su poder. Y en este servicio del Señor no debemos poner pretexto, no decir, qué sé yo, no tengo nombre, no tengo apellido, no tengo habilidades, no tengo condiciones, no tengo recursos. Dios nos puede utilizar de distinta manera, porque al que elige Dios, Él lo restaura, lo capacita con su Espíritu Santo, lo levanta y en Él se glorifica. Ya hacemos la pregunta, ¿vale la pena servir a Dios? Y sí, la respuesta es sí, vivir para Dios. Debería ser un estilo de vida, una forma de vivir. Pero indudablemente que en este servicio vamos a tener traba, porque el enemigo no va a querer que nosotros hagamos este servicio. Y muchas veces el servir al Señor implica ser objeto de burla. Quizás si sos joven, en el colegio o en nuestra propia familia muchas veces, en nuestro trabajo, en nuestras amistades, pero lo que no saben que la recompensa es mucho más grande. Dios en definitiva es el mismo de siempre, el de Abraham, de Isaac, de Jacob, el que libró a Israel, el que nos da la enseñanza de Noé, que Dios le prometió a Noé que debía construir un arca. Y él recibió la burla, fue avergonzado por mucha gente, pero él hizo sus trabajos. Por eso debemos seguir adelante y seguir con el Señor. Quizás a muchos de los cristianos en la renovación carismática nos vean como raros, ¿sí? Entre comillas. Y sí, porque hay jóvenes que, por ejemplo, si sos joven, que está esperando tener relaciones sexuales solamente en el matrimonio, bueno, eso lo van a ver muy raro, como una persona rara. O a personas que perdonan una, dos, tres, y muchas veces lo ven como una persona rara, una persona débil. Y en definitiva, bueno, vamos a recibir críticas, pero solo le tenemos que hacer el trabajo que Dios nos da, que nos surge de nuestro corazón, allí en el lugar donde nos toque, realmente donde nos llama el Señor. Así que, bueno, espero que hayan sentido lo mismo que sentí yo cuando preparé este tema, o sea, del corazón, ese llamado al Señor para servirle de alguna manera, ¿no? Para servirle, para colaborar en algo, porque la recompensa va a ser muy grande. Él nos promete y Él cumple sus promesas. Él cumple sus promesas. Debemos también ser pacientes y esperar. Hay una canción muy linda, Sergio, y que le hemos cantado, esa de Pescador de Hombres. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca
junto a ti buscaré otro más. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quieras seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, y en la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Junto a él, a buscar otros mares. Exactamente. Qué lindo, ¿no? A mí me encanta esta canción porque tratándose del servicio, primero tenemos que sentir la mirada de Dios. Cuando hemos experimentado esa mirada de Dios en nuestras vidas, experimentamos ese llamado, ¿no? Porque ¿quién no le va a seguir y quién no le va a servir a aquel que nos mira con tanto amor y que en un momento de nuestra existencia, de nuestra vida, nos hace sentir únicos e irrepetibles, aunque lo somos, ¿no? Porque Él nos creó a todos únicos y irrepetibles, pero esa que en un momento de tu vida sientas la mirada de Dios, ahí es donde vos empezás a reconocer quién es Dios, quién sos vos, y bueno, y que sos verdaderamente único y amado por Dios. Y yo creo que ahí es donde se despierta ese deseo inmenso de seguirlo y de servir. Así es. El llamado ese que cita Julie, es el que te hace creer que servís para algo, porque el servicio también es eso, ¿no? Sentirse útil para la obra, y que Dios te llame, como dice la canción, por el nombre, y que te diga: Julie, Raúl, Emma, vení, que te necesito, con esa dulzura, que Dios no necesita a nadie, sin embargo nos necesita para construir el reino. Es cierto, te transforma la vida y te da ganas te hace creer en vos mismo, porque es Dios el que te asiste y como dice otra canción, te lanza a la aventura de creer y de servir, ¿no? Es maravilloso. Y la palabra servicio, vieron que dentro de los grupos de oración está dividido los servicios por ministerio. Y parece que la palabra ministerio, wow, el ministro de Economía, el ministro de... como que tiene un valor excepcional, digamos. Y en realidad ministerio es servicio. Ministerio es servicio, claro. Servicio. Entonces parecería que te da como más importancia, y no, al contrario, te pone el rótulo de servidor. Es maravilloso poder darle al Dios, o devolverle en realidad algunos de los talentos que Él te prestó, como vos decías, ¿no? En la parábola. En la música, yo me acuerdo también de haberlo vivido con Luis. Cada servicio tiene su desafío, ¿verdad? Y más allá de la, ¿cómo te diría? Del talento que vos podés llegar a tener para la música, porque no todos tenemos. A veces algunos somos cara dura. Acá hay uno. No. Pero cómo el Señor en el mismo servicio te va transformando y te va convirtiendo. Le voy a dar un micro testimonio de la oración del sábado pasado que tenemos en nuestro grupo. Salió una de las lecturas que vos leíste, de Pablo, que dice: mientras más pequeño soy, más grande es Dios, por eso yo me glorío en mi debilidad, ¿verdad?
Y es la forma que tiene el Señor de recordarnos que es Él a través de nosotros. Porque el servicio también tiene este peligro, y más el de la música. Porque es notorio, la gente dice, ay, qué lindo que cantan, qué hermoso, que qué sé yo. Y yo sé que lo hacen con un sentido de halago, de que les gustó, que fue sentido, pero a veces uno se cree que es uno. Uno se cree que es uno. Y hoy escuché una frase muy cierta y un poco dolorosa, pero a veces uno termina amando más al servicio que a Dios. Y el servicio nos tiene que servir, valga la redundancia, para acercarnos a Dios. Si yo amara, sinceramente a mí me llena el corazón si alguna vez le puedo servir al Señor cantando. Pero siempre tengo riesgo de amar más cantar al Señor que amar al Señor. Y es un tema que tenemos que cuidar, ¿verdad? Porque es Él, no nosotros. Y en la oración, en el discernimiento, pudimos compartir que a veces llegamos a la oración por ahí apurado, por ahí con todos los ajetreos del día y decían, pucha, no me pude preparar bien, no pude orar lo suficiente o no pude tener un momento de intimidad y lo voy a hacer mal. Y ahí está también el error, digamos. Vos lo vas a hacer en función de la docilidad que tengas con el Espíritu Santo porque es Dios, no nosotros. Sí. Y a veces, lamento siempre dar malos testimonios de mi parte, pero a veces uno se cree que es uno, ¿no? Con buena voluntad, no con mala voluntad. Con buena voluntad uno cree que es uno porque si yo hago esto seguramente va a salir mejor. Y claro, tenemos que estar preparados, porque en el servicio, como bien dije, la parábola de los talentos los tenemos que ejercer, que ejercitar, pero no olvidarnos nunca que es Él, ¿no? Que es Él el que sirve en nosotros. Y nosotros somos, como decimos siempre, el burrito que lleva a Jesucristo a donde Él nos quiera llevar. La verdad, Raúl, yo si bien entré tarde, escucharte me conmovió el corazón y renueva las ganas de servir cuando un servidor como vos nos comparte esta prédica, esta enseñanza. Claro que sí. Yo creo que uno de los primeros puntos que nombró Raúl es la disponibilidad. Ese es uno de los primeros puntos y la verdad que es sumamente importante, porque así también puso este ejemplo, ¿no? De quién es la persona o la mujer más disponible que hubo, María. María que aceptó toda la propuesta del Señor, aunque no comprendía bien, aunque no entendía bien, pero ella simplemente dijo, hágase en mí según tu palabra, según tu voluntad. Y bueno, y se constituyó en la madre del Redentor y del Salvador, nada más y nada menos. Ahora la disponibilidad que nosotros podemos tener, ¿por qué nos cuesta la disponibilidad? A veces nos cuesta la disponibilidad porque quizás no hemos tenido la gracia de la experiencia del amor de Dios. O la gracia de la experiencia, como decíamos anteriormente, de esa mirada, de haber experimentado que Dios te miró, Dios te llamó, Dios te dio una misión y Dios te hizo servidor. Yo creo que primero tenés que tener esa experiencia de poder haber sentido en lo profundo de tu ser la presencia divina de Dios. Y una vez que vos empezás a sentir que Dios está presente, que Dios no es una palabra, no es un relato bíblico, sino que Dios es persona, que Dios es tu creador, que Dios te ama con un amor infinito, yo creo que ahí se despierta verdaderamente en cualquier hombre y en cualquier mujer la necesidad del servicio. Ahí se despierta. Necesitas servir, necesitas dar, porque como que se abriera tu mente y te das cuenta de todo lo que Dios te dio, de que sos porque Dios quiso que fueras, y que lo que tenés, lo que sabés, y el llamado que Él hace de vos es Él. Y entonces ahí yo creo que se despiertan todas las ansias de servir al Señor.
Pero también Raúl decía, primero está la disponibilidad, es verdad. ¿Por qué a veces no tenemos la disponibilidad? Pero no es porque no queremos, sino porque primero nos sentimos indignos de servir al Señor. Decimos, ¿cómo puede ser que si yo no sé nada, si yo no entiendo nada, si yo no conozco nada, ¿cómo voy a servir al Señor? Y no nos damos cuenta que en realidad todo lo hace Él. Nosotros no hacemos nada. No hacemos nada cuando servimos. Él es el que sirve a través nuestro. Bueno, pero para tener esa docilidad también tenemos que tener, digamos, primero la experiencia del amor, la experiencia de la mirada de Dios, la experiencia de sentir su presencia y también de empezar a conocer, porque una cosa muy importante es que el que se va a constituir en un servidor, hablando del servidor dentro de la iglesia, ¿no? Porque el servicio lo puede practicar el hombre, la mujer dentro de su hogar, en su barrio, con sus amistades. Siempre está como esa lucecita encendida del servicio en su interior. Pero, digamos, hablando ya del servicio en la iglesia, a veces también existe que uno piensa de que no es digno de servir al Señor, no se siente capaz. Y eso significa que nos está faltando algo que es un fundamento y que es la confianza. La confianza de creer que verdaderamente tenemos un llamado a servir y que podemos hacerlo y que tenemos que tirarnos así de cabeza al río, al mar, aunque no tengamos ninguna experiencia, aunque nada, confiando que aquel que te ha llamado es el que te va a marcar el camino, es el que te va a tomar de la mano y es el que te va a llevar. Sí, mientras los escuchaba todo, coincido con todo lo que decían. Y me acordaba de una oración muy linda, el Shema, ¿sí? Que dice, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? Una manera de amar al prójimo es servirle a Dios. Y nada más gratificante que servir. Creo que algo que decía Julie recién, que también servir a los hermanos, servir a la familia. Lo que se predica afuera también se empieza a predicar en casa, ¿no? Dios nos da todo, nos da la familia, nos da el trabajo, nos da los talentos, nos da los dones, nos da esa gracia que, bueno, que la forma de expresar gratitud creo que es esa, servir a nuestros hermanos, ¿no? Y es gratificante servir, porque cuando uno hace una buena acción se siente bien, o sea, se siente con esa gracia del Espíritu Santo, creo yo, que viene del Espíritu Santo, por supuesto, y es hermoso, es muy lindo vivir esa experiencia. Y cuando Él nos llama al servicio, cuando sentimos el llamado al servicio, no nos olvidemos que nosotros estamos llamados a construir, a ser constructores del reino de Dios. Y ser constructores del reino de Dios, somos constructores a través del trabajo, a través del servicio, a través del amor, a través de todo lo que nos viene de Dios. Entonces, el servicio no es para unos sí y para otros no. Pero sí, a mí me gusta mucho también como recalcó Raúl, el hecho de que Dios no te da un trabajo, no te da una misión, así como uno diría, al voleo, como nosotros solemos hacerlo, sino que el Señor te da aquello para lo que te ha capacitado de antemano. Porque en ese plan de amor, en eso que Él te ha formado, Él ya predestinó tu vida con un camino, con un servicio, y entonces Él te da aquello que viene perfecto para tu personalidad, tu manera de pensar, tu manera de sentir, tu manera de actuar. Es decir, que ese don es el que te cabe, es el justo, es con el que vos vas a poder desarrollar un buen servicio. Pero de todas maneras tampoco
nos podemos quedar con que solamente el servicio sería en algún orden determinado que Dios nos da a través de algún don determinado que Dios nos da. En realidad el servicio, una vez que uno empezó a servir, es como un árbol con un montón de ramas que empiezan a diseminarse. Y entonces vos podés empezar a cumplir una misión y servicio en todos los ámbitos de la vida, en todas las circunstancias, porque cada circunstancia de la vida significa que vos podés hacer un servicio. Si salís a la calle, si te encontrás con determinadas personas, si tenés personas que están enfermas, si tenés problemas dentro de tu hogar, es decir, vas como el servicio como que se va reproduciendo, se va enriqueciendo, fortaleciendo y desdoblándose en un montón de misiones. Porque tenés que llegar a ser un servidor en todos los ámbitos y en todos los órdenes, porque no es solamente de acuerdo al don que Dios te dio. Ese es el que vas a cumplir con mayor facilidad, con toda seguridad. Pero el servicio es todo, absolutamente todo. Y es la persona la que tiene que saber aprovechar, decir, este es mi momento para servirle a este hermano que está triste. Y fíjate que quizás a mí no me dio el Señor el don de poder consolar a un hermano. A mí me dio otra cosa el Señor. Pero yo no voy a dejar de consolar a mi hermano y de hacer ese servicio de caridad y de misericordia con mi hermano, porque no es mi don. No, eso no es mío. A ver, ¿quién tiene el don del consuelo? Entonces, no es así. El servicio es vastísimo, es amplísimo. Nuestra vida debe ser un servicio total, absoluto. ¿Qué decís, Sergio? Es que, mira, vos sé que te escuchaba y pensaba, yo trabajo en el Estado y hace mucho tiempo trabajar en el Estado era considerado un servicio público. Hace mucho tiempo, debe ser considerado un servicio público, porque vos no sos un funcionario, sos un servidor público. Estás para servir a la ciudadanía. Concepto que se fue perdiendo con el tiempo y desde hace unos, qué sé yo, 15, 20 años comenzó tímidamente a volver. Primero vuelve dialécticamente porque suena linda la palabra, pero después comenzó a volver en formación, en cosas más concretas. Y algo que dijo Julie, que es tan cierto, que a veces en el trabajo lo decimos, que una vez que uno acepta ser servidor, es servidor las 24 horas del día. Pero esto no quiere decir que te vas a agobiar todo el día, trabajando de eso. Es que, como bien dice, Dios te va a dar la oportunidad en todo momento para que puedas prestar ese servicio en la manera en que vos estás preparado y con las fuerzas que vos tenés, porque nunca te pide más de lo que podés dar. Y es cierto, mira, algo tan importante que en un trabajo, que en una visión, que por ahí no es de una visión de fe, sino es una visión más política, pero el concepto es el mismo. Un servidor es más que el servicio, es un servidor continuo, de manera no es que servimos cuando vamos al grupo de oración y nos volvemos, y hay cada momento inesperado, impensado, en donde Dios te hace servir, que vos decís, ahí te das cuenta que no sos vos, que es Él, porque en la palabra de aliento, de consuelo que puso de ejemplo Julie, o algún comentario que vos hacés por ahí en un grupo que nada que ver por ahí con la religión, estás en el trabajo, y sin embargo hacés un comentario que a alguien le despertó una inquietud y es Dios que te dio esa gracia de justo decir lo que ese hermano por ahí necesitaba, aunque aún no conozca a Dios, aunque aún no tenga la experiencia de fe, pero despertaste la inquietud o tocaste algo en su vida que va a despertar la inquietud en algún momento. Y es una hermosa aventura esta de ser servidor, ¿no? Y ojalá nos podamos quitar los títulos o la necesidad de reconocimiento. Como bien dijiste vos, una de las etapas es buscar agradarle a Él, buscar el reconocimiento de Él, ¿no? Capaz que como servidores, tendríamos que orar siempre para que nuestro nombre no se note y que se note siempre el nombre de Él, ¿no? Hay una servidora paraguaya que se llama Silvia Mariela, que es cantante y escribe, compone, y siempre enseña lo mismo, que ella le ha pedido a Dios
que su voz, que su canto sea profético y su voz sea sanadora, pero nunca le ha pedido que el mundo la conozca a ella, sino que sea ella la que pueda llevar la sanidad y el mensaje de Dios. Y bueno, tenemos, gracias a Dios, tantos ejemplos para inspirarnos en esto que es muy lindo, que es Y maravilloso. lo hace muy bien, Silvia Mariela. Es hermosa en el sentido que aprovecha muy bien lo que el Señor le dio. El Señor le dio una voz que no solamente llega al corazón, sino que predica también muy bien y aprovecha todo lo que el Señor le dio. Y eso es lo que yo creo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Pero eso se trata también de cuando uno vaya creciendo un poquito en el conocimiento de Dios, creciendo en la fe, nos damos cuenta, ¿no? Y también en el servicio, y ya hablando más, no de un servicio individual, particular, el servicio de la vida, de los amigos, sino hablando del servidor, digamos, de los grupos de oración. La verdad que es un verdadero, hay que pedir muchísima humildad. El servidor debe ser responsable, debe ser humilde, porque muchas veces el hecho de ser el servidor de un grupo o ser el responsable de un grupo hace que nos inflemos demasiado. Personas se crean más importantes de lo que realmente son, por el hecho de que tienen un servicio, de que Dios, a través de un hermano, quizás los llamó a servir. Entonces yo creo que una de las cualidades más grandes que hay que ejercer, que procurar, pedir lo que pidió Silvia Mariela, que el mundo no la conozca, que esto, pero que sí su servicio sea eficaz. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? También pedir, servir, ser constructores del reino de Dios, ser servidores de tiempo completo, servir en todo lo que podamos, que seamos lo suficientemente astutos, digamos, para no desaprovechar ninguna oportunidad de servicio, porque todo lo que pasa por el frente nuestro o lo que camina al lado nuestro, seguramente en eso hay una oportunidad para servir al Señor. Te suceden las cosas más inesperadas. Vas quizás en un colectivo, y de pronto, qué sé yo, te sentás al lado de una persona que está totalmente destruida por una enfermedad y que se siente sumamente mal y quizás empezás hablando de alguna cosita así porque no conoces la persona y de pronto tenés una gran oportunidad de servir al Señor en esa persona. No solamente, digamos, consolando, fortaleciendo, sino también hablándole del Señor. Ese es el servicio más grande que creo que podemos tener nosotros. Es transmitir lo que Dios nos ha hecho experimentar, lo que Dios nos dio. Transmitir a Jesús, transmitir el Evangelio, la palabra de Dios. Ese es un servicio, creo yo, de que es el servicio que Dios quiere, el servicio que tenían todos los discípulos. El servicio que le dio a sus discípulos que luego serían sus apóstoles. Sin embargo, dentro de todos esos discípulos también habían ciertas separaciones de acuerdo a las capacidades, porque por ejemplo, decían, cuando se realizaban las reuniones y que quizás después hacían esas reuniones que también nosotros las podemos hacer con la comida, con la charla de la amistad, con el discernimiento del servicio que hemos hecho. A él está la palabra también que dice 10 personas, 10 hombres que se ocupen de las mesas, del servicio de la mesa. Los otros se ocuparán de esto, de lo otro, pero 10 que se ocupen del servicio de las mesas. O sea que ahí también nos estamos dando cuenta de que sí, de que si bien todos estamos para servir en todo, porque todos podemos ayudar y encontrar una beta de servicio en cada acto, en cada circunstancia de la vida, pero también está el que está llamado a determinada clase de servicio, que es el que lo va a realizar bien.
como en este caso, de los 10 que eran separados para el servicio de las mesas. Y que no es un servicio menos importante, porque con el servicio de las mesas, cuando preparamos las mesas, cuando preparamos nuestra comidita para hacer un aporte en una reunión, en una comida, después de una evangelización o lo que fuere, estamos haciendo un buen servicio también. Todo servicio hecho con amor es bueno para Dios. Sí, lo que hay que tener en cuenta que Dios busca gente simple, sencilla, que esté dispuesta a hacer la voluntad de Él, su voluntad. O sea, muchos también piensan de que no tengo esta condición, que no soy fuerte, que no... No, simplemente Dios escoge a aquellos como nosotros, en definitiva, ¿no? Para que de alguna manera Él hacerse, engrandecerse Él en nosotros, ¿no? Glorificarse Él en nosotros. Así es. Así es. Claro que sí, siempre... pero fíjate de que también ahí está un peligro en el servidor, digamos que está llamado, supongamos, a ser un gran evangelizador, proclamador de la palabra, o alguien que tiene dones, los dones, los carismas que el Señor, y que ya están acreditados, digamos, en la persona para sanar, para liberar, cosas así. Fíjate que son servicios que se convierten en verdaderos combates y en verdaderas luchas en las vidas de esas personas, de esos servidores que tienen esos dones, supongamos. ¿Por qué? Porque siempre tiene que estar luchando contra lo que es la vanidad, contra lo que es el orgullo, con el que es quizás sentirse superior a los demás porque Dios en determinados momentos lo usó de tal manera que fue muy fructífera su labor. Y ahí es donde cometemos el error más grande que puede existir, porque si el servidor no es humilde, si el servidor no tiene en cuenta que realmente todo lo hace el Señor, que Él usa tu persona y Él usa todo lo que Él te dio y nada más, ¿no? Entonces, pero también tenemos que saber de que hay una lucha también en el servicio. Y esa lucha y ese combate lo tenemos que ganar. Y otro servicio es importante que decía, aunque vos decías, Raúl, es la oración. La oración. Por ejemplo, la oración de intercesión o la oración que haces por otra persona. El Señor quiere que todos oremos, todos. Es una cosa que tenemos que orar todos. Pero, por ejemplo, aquel que se dedica o que usa la oración de intercesión tiene que estar realmente ungida con, con el don precioso de la caridad, de la misericordia, del amor, para que esa oración sea fructífera. Y eso también es un gran servicio dentro de la iglesia, la persona orante, la que se ocupa de orar por por el otro, y quizás ni siquiera nadie sabe, ni se pone el título ni el rótulo de servidor, de ser intercesor. Pero ¿cuántas personas encontramos que oran por los demás? Eso es un servicio muy lindo, muy hermoso. Sí. Y ya que estamos, aprovechamos para decirle a los hermanos que todos los miércoles a las 20 horas en Radio Carisma hay un programa dedicado a los intercesores que se llama Clamando al Rey y que nuestros dos hermanos que están acá en la pantalla en la parte de arriba, Julie conduce, Raúl opera, que es cierto porque es un servicio y es de los servicios silenciosos. Yo me acordaba, y perdón que a veces hagamos tanta referencia al peregrino, pero bueno, somos varios los que hemos nacido de nuevo. Ese es nuestro de nuevo ahí, ¿no? Es nuestro linaje. Acá hay tres que tenemos la misma raíz. Raúl, raíz. Sergio y yo. Parece que Emma es muy chica para haber estado en el peregrino, muy joven. Emma es muy chiquita todavía. Mira el piropo que te estamos diciendo. ¿No? Bueno, me acuerdo siempre de, y me apena en el corazón, que no me acuerdo el nombre de pila,
pero el servicio que prestaba ese muchacho que llegaba 1 hora antes que todos nosotros y acomodaba todas las sillas, acomodaba todos los equipos. Rodolfo, gracias Señor y gracias Julie, porque lo adoraba al chico ese, lo quería mucho, era tan sencillo, tan humilde, llegaba 1 hora antes y se iba último, porque todo lo que sacaba, después había que guardarlo. Y son servicios que no ve nadie. Y son servicios que nadie asume que están ahí, que los equipos van a estar ahí, y en el Peregrino era un grupo grande. Ustedes se acuerdan que tanto, yo en el tambo no estuve, pero tanto en el convento San Francisco, en la iglesia de San Francisco y en la catedral, eran micrófonos solamente había como 6, sillas había, pero increíble la cantidad, había que tirar los cables porque no usábamos el sonido de la catedral, usábamos el nuestro. Y después guardarlo todo cuando se iba la gente. Y ese nunca lo vi en algún lugar de visibilidad, de notoriedad, y nunca dejó de ir. Y nunca dejó de ir temprano, y nunca dejó de irse último. Creo, por las últimas noticias que tuve, que ya tuvo su Pascua y debe estar en presencia del Señor. Pero era un ejemplo de un servicio silencioso, como la intercesión, ¿no? No necesitabas decirle a Rodolfo, ayudarnos en algo, por favor a arreglar la silla, no, él llegaba, se sacaba su campera y empezaba a trabajar. Así es. Fíjate que yo creo de que es bueno recordar a la gente que ha trabajado en nuestros grupos y que han sido grandes servidores y que no han querido de ninguna manera ningún tipo de reconocimiento, porque ese es el verdadero servidor, el que sirvió a Dios a través de sus hermanos. Yo, por ejemplo, ahora en el grupo de la Nueva Alianza, que se constituye durante estando en el Peregrino, se constituye otro equipo de evangelización, que es la Nueva Alianza, que después se constituirá también en un grupo de oración. Mira, allí teníamos una persona que falleció el año pasado, falleció cuando empieza la pandemia, en ese tiempo. Ella, ¿sabes qué era lo que pedía? Nosotros hacemos las grandes evangelizaciones realmente multitudinarias por la gracia de Dios en el Colegio de las Teresas, en ese tinglado. Ella lo único que quería era que le dieran los baños, limpiar los baños. Y no sabés que limpiaba los baños que ocupaban 500, 600 personas que quizás estaban desde la mañana hasta la noche. Y a veces si hacíamos 3 días de evangelización e iban la misma cantidad de personas, ella quería ese servicio. Y nosotros le decíamos, Juanita, pero no, deje esto ahora, no. Ella quería eso. Y siempre, bueno, fue así toda su vida, así que yo le tengo un agradecimiento tan grande y para mí es un referente. Juanita debe estar realmente en el cielo porque sirvió a tantos hermanos dentro de nuestro grupo en el servicio más humilde que había. Ella estaba para todo. Ese es el verdadero servicio, el sentido verdadero del servicio a Dios, ¿no? Amén. Y es una forma de seguir a Cristo donde Él nos invita. Así que yo, si quieren, les propongo que cantamos una canción antes de despedirnos, así Julie después nos da las palabras finales y nos animamos a seguir a Jesús con el servicio. Nos animamos, hermano, hermana que estás escuchando, animate a decirle que sí. Como dijo Raúl en la prédica, nada nos va a pedir que no podamos hacer y que no esté al alcance de nuestra posibilidad. Así que podemos cantar algo que diga: tomado de la mano con Él yo voy, tomado de la mano con Él yo voy, tomado de la mano con Él yo voy, por donde Él va. Si Jesús te dice, amigo, deja todo y ven conmigo, yo mis manos pongo en las suyas y voy con Él. Yo te llevo, dice amigo, a un lugar, a un reino conmigo,
donde todo es más alegre y más feliz. Tomado de la mano con él yo voy, tomados de la mano con él yo voy, tomados de la mano con él yo voy, por donde él va. Tomado de la mano con Jesús yo voy, lo sigo como ovejas siguen al pastor. Tomado de la mano con él yo voy, por donde él va. ¡Qué lindo! Es verdad, servir al Señor tomados de la mano, unidos, eso es lo que quiere el Señor. Eso es, que tengamos esa unión en el servicio, ese amor, esa fraternidad, y esa fidelidad en el servicio. Porque también a veces nos encontramos con que nos entusiasmamos con un servicio y no tenemos la perseverancia suficiente para continuar. El servidor debe ser perseverante y en todo semejante al que vino a darnos y a hacer el servicio más grande que puede existir, que es Jesús muriendo en la cruz por cada uno de nosotros. No hay servicio más grande que el dar la vida por otro. Y si nosotros no estamos capacitados, porque no estamos capacitados para dar la vida por otro, como lo hizo Jesús, que lo hizo por una muchedumbre, por una multitud, por la humanidad entera, pero la vida, la capacidad de servicio que podemos tener está en toda circunstancia. Pensemos en una Teresa de Calcuta, ¿no? De la manera como sirvió, sirviendo a los pobres, recogiendo ropa, lo que fuere. Entonces, hoy hemos tenido, Raúl Wiki nos dio una charla muy bonita sobre el servicio. La verdad que no sabíamos que iba a desembocar en esto, porque posiblemente iba a desembocar en el servicio o en todos los servicios, pero desembocó en el servicio al que estamos llamados nosotros, de los grupos de oración, la evangelización, el proclamar la palabra de Dios, la construcción del reino, y gloria a Dios porque Él lo quiso así. Así es que gozosos, contentos, felices, sintámonos todos servidores del Señor y amados del Señor, amada del Señor. Nosotros que nos sentimos amados del Señor, porque si no, no diríamos esto, sino que de verdad somos amados del Señor, sintámonos también que no solo somos amados, que ese amor hay que corresponder, que ese amor hay que retribuir. ¿Y cómo lo retribuimos? Con un servicio que no es forzado, sino con un servicio que de verdad lo sentís profundamente y ese servicio se convierte en amor, se convierte en entrega, se convierte en encuentro con el amado, porque en cada servicio que vos haces, mi hermano, en cualquier orden, estás encontrándote en el abrazo inmenso del amado. Así es que nos despedimos hasta el próximo viernes, 20 horas. Te invitamos a compartir, a escucharnos nuevamente, que podamos compartir algún otro tema lindo, y será en este programa que hemos dado en llamar Encuentro con el amado. El amor quiere ser amado. El amor quiere ser amado. Es tu amor, Jesús, el que me atrae. Entrar en los misterios más profundos, al origen, al primer asombro, a lugares altos, indefinidos.